¿Cómo están, iglesia? Muy bien. Con ánimo, gozosos, alegres. Hoy va a ser un gran día, ¿sí o no? Bien. Hoy es un día de fiesta. Dígale al de al lado, meta la actitud que hoy es un día de fiesta. Dile, tú hoy decides la calidad de día que vas a tener. Muy bien, muchas gracias, Pati, por hacer caso a lo que el pastor dice. El hecho de que tú hagas eso me hace sentir que no estoy solo en este lugar. Bueno, disponte en este momento, Dios te va a hablar. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: ay, eso, muy bien. Hay unos que saben aprender. Oiga, hay buenos aprendedores acá, buenos aprendices. Bueno, venimos en las últimas semanas hablando sobre el arrepentimiento. Como todos saben, este es el año de 2016, que es el año del Centinela. Es la visión para el año que el Señor nos ha venido dando y es en lo que vamos a estar trabajando, porque creemos que cuando Dios habla en una dirección y tú te alineas con esa dirección que Dios ha dado, tú vas a estar conquistando. Pero cuando Dios habla en una dirección y tú te pones a hacer lo contrario, lastimosamente te vas a encontrar con que las cosas no te salen, como nadando en contra de la corriente. Así que si eres un hombre sabio, alíñate a Dios y deja de intentar alinear a Dios a ti mismo. Alíñate a lo que Dios viene hablando. Y el Señor nos viene hablando acerca del arrepentimiento. Algo que espero que todos estemos llevando a cabo. Y que tú hayas pasado del oír al hacer. Miren, la palabra de Dios es una invitación. Una invitación que nosotros aceptamos en el momento que nosotros obedecemos. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, simplemente nos entretenemos y salimos con todas las intenciones, pero no hacemos nada. Tú no estás haciendo nada. La palabra de Dios es una invitación que tú aceptas en el momento que tú obedeces y te alineas a ella. En Ezequiel capítulo 33, Dios describe una situación que la verdad yo espero que nosotros no estemos viviendo en esta iglesia. Y dice, el Señor le está hablando a Ezequiel y dice: en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas. Y se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Si leyéramos hasta acá no diría: oiga, qué chévere ese pueblo, ¿no? Qué chévere ese pueblo que empiezan todos a agruparse y a decir: oiga, vamos a ver lo que el pastor tiene para decirnos, vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos a través del pastor. Pero dice: y se te acercan en masa. Estamos hablando de una iglesia repleta, a más no poder. Y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad, tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda, y en verdad está a punto de cumplirse, dígale al del lado: está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Dura esta palabra, ¿no? Las masas se llamaban los unos a los otros. Vamos a la casa del Señor. El Señor, a través de su pastor, tiene una palabra para nosotros. Se reunían, todos querían ocupar los primeros lugares. Y cuando empezaba el profeta, el pastor, a hablar, todos prestaban atención, empezaban a gritar, salían llorando, tocados: me habló hartísimo, pastor, qué predica tan espectacular. Pero salían y no aplicaban nada de lo que se les estaba predicando. Y Ezequiel se había convertido para ellos en un payaso, en un entretenedor, en un recreacionista, alguien que los recreaba, alguien que los divertía, pero que no producía ningún cambio en sus vidas. Usted tiene que entender que hay una gran diferencia entre lo que nosotros estamos haciendo acá a cuando usted va a un concierto. Usted puede ir al concierto de su grupo favorito, no sé cuál sea su grupo favorito.
Espero que no sea de heavy metal ni nada de eso. Pero bueno, si le gusta, allá usted. Y usted llega a ese lugar y usted se entretiene, usted se puede hacer en la primera fila y usted puede salir, llorando y todo. Pero usted vuelve a casa siendo el mismo que entró al concierto. Porque eso entretiene, pero no transforma y no cambia. Y acá estamos haciendo algo completamente diferente, porque estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de adorar a Dios, estamos hablando de escuchar su palabra. Y como les decía a ustedes, es una invitación que nosotros aceptamos en el momento que aplicamos y produce cambios y produce vida. Y yo por esa razón espero que esto no sea lo que nos está ocurriendo. Porque Ezequiel era ese centinela, pero después de que él hablaba, después de que él hacía sonar las trompetas, ellos parecían bailar al son de las trompetas. Y las trompetas no eran música para que ellos bailaran, ni para que se entretuvieran. Era una alarma para que cada uno de ellos se pusiera a salvo, porque el peligro viene. Así que deja de bailar al son de las trompetas y ponte a aplicar lo que Dios te está diciendo que apliques, porque el peligro viene. Las advertencias de Dios se deben tomar con seriedad, porque hay un momento en que se empiezan a cumplir. Y a ti te ocurrirá lo mismo que el Señor está anunciando en este lugar, que después de un tiempo entenderás que el que estaba predicando no era un recreacionista, sino era un profeta, y que Dios lo estaba usando para hablarte a ti y llamarte al orden. Así que el de lado, deje de bailar al son de las trompetas y más bien ponga cuidado, porque el peligro viene. Veíamos en semanas pasadas acerca del arrepentimiento del hombre o la mujer arrepentida, que una de las características es que tiene el deseo de dejar su pecado. ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. Quiere dejarlo ya. Aquel que se pone a postergar y dice, no, mire, yo lo voy a dejar, sí, yo sé que lo tengo que dejar, pero lo voy a dejar tal día. Sea cual sea la razón, puede ser muy, muy, muy buena. Lo único que está demostrando es su falta de disposición para arrepentirse. Arrepentirse es estar dispuesto a darse media vuelta, ir en la dirección opuesta y dejar el pecado. Eso es el arrepentimiento. Así que todo aquel que posterga está diciendo, algún día lo voy a dejar de hacer porque reconozco que está mal, pero en este momento no tengo el deseo suficiente para dejarlo, sino el deseo para seguirlo practicando. Y si tú estás esperando que el pecado te sepa a feo, te vas a quedar esperando. Porque el pecado siempre va a ser dulce al principio y amargo al final. Y va a seguir siendo dulce al principio y amargo al final. Si tú estás esperando a que sea amargo al principio, te vas a quedar esperando. Y tienes que aplicar el arrepentimiento. Y acá les voy a hablar a todos. Tengan muchísimo cuidado con las buenas intenciones. Las buenas intenciones son peligrosísimas cuando no están acompañadas de acciones. Las buenas intenciones que no están acompañadas de acciones es un engaño del diablo. El diablo lo usa hartísimo porque te hacen sentir bien a ti, pero lo único que producen es orgullo. Esas personas que dicen, no, mire, yo tuve la verdad, la intención de ayudar. A mí algo por acá me dio y yo dije, yo voy a ayudar. ¿Tú ayudaste? No, pero tuve la intención. Hermano, tus intenciones no alimentan. Tus intenciones no cambian ninguna situación. Lo único que está produciendo es ese orgullo de hacerte sentir, yo tan bueno que tuve la intención de ayudar al hermano que estaba mal. No sirven de nada. Simplemente producen orgullo en ti. Hace más el que no tiene la buena intención o el que no siente el ayudar y ayuda, que el que siente ayudar y no lo hace. El cristianismo no es acerca de sentir. Y cada vez que tú te guías por tu sentir, lastimosamente no vas a terminar en un buen lugar. La palabra lo dice, no hay nada más engañoso que ¿qué? El corazón del hombre, que los sentires del hombre. Porque los sentires constantemente te van a estar engañando. Y las buenas intenciones es un sentir, es la intención, es el sentir hacer lo bueno. Pero si no lo llevas a cabo, nada estás haciendo. El hecho que tú digas, no, mire, es que yo tuve la intención de ayudar o tuve la intención de cambiar, es que de verdad después de esa prédica yo dije, no, yo voy a hacer algo al respecto. Nunca lo hice, pero no estás haciendo nada.
Y el diablo, cada vez que tú lo vas a hacer, el diablo te va a decir, no, pero tú tuviste la intención. Y como dice el dicho callejero, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El camino al cielo de buenas acciones. Y no te estoy diciendo con esto que tú puedes comprar el camino al cielo por medio de tus acciones. No estoy cambiando el evangelio de la gracia, no. Pero sí estoy diciendo que cuando Cristo es tu Señor, se va a ver en el fruto de tus acciones. Y el Señor lo dice, por su fruto los conocerán. Y la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, si tú decides creerle a Jesús y seguirlo a Jesús, se va a ver en lo que tú estás haciendo, no en las intenciones que tú tienes. La otra advertencia, otra sonada de trompetas, es ten cuidado con las excusas, porque también el diablo las usa. El diablo usa hartísimo las excusas. Y te dice a ti, no, tú no tienes que hacerlo porque acuérdate que tú tienes una excusa. Y tú, ¿de verdad, Sata? Sí, a mí me convenció, te dice Sata. De verdad, Sata, no sé, a ti te convenció, yo creo que es válida la excusa. Y cuando tú tienes una excusa, es como que tú mismo te dices a mí, no tengo que hacerlo. Y tú vas a tener excusas hasta que dejes las excusas. Tú vas a tener excusas hasta que dejes las excusas. El que es bueno para las excusas, no es bueno para nada más. Si el Señor te está hablando, acepta la invitación a un cambio. Las excusas son palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos para no tener que lidiar hoy con lo que deberíamos estar lidiando hoy, con esa responsabilidad. Y son tan buenas que nos quitan toda carga o remordimiento de no lidiar con esa responsabilidad. Ese es el problema de las excusas. Son tan hábiles pero tan dañinas que son palabras que tú te dices a ti mismo para no hacer lo que deberías estar haciendo sin que te sientas mal por no hacerlo. Y ese es el problema, que dañan tu conciencia, te engañan a ti. Por eso el que es bueno para las excusas no es bueno para nada más. El que dice, no, mire, yo voy a empezar dieta, pero el próximo mes. ¿Tú sabes qué te acabas de dar a ti mismo? Permiso de comer como glotón durante un mes. Porque eso sí, se repita, no, es que tengo que aprovechar porque el próximo mes tengo dieta. Y te acabas de dar permiso de no ocuparte de lo que deberías estar ocupando por el próximo mes. Porque tienes una excusa, pero llegará al final del mes. Y en ese instante tendrás otra excusa. No, es que ando con un dolor de cabeza y uno con dieta. En esos dolores de cabeza, pues la dieta es porque usted no ha... El dolor de cabeza es porque no ha hecho la dieta. O la persona que tiene que dejar una relación. Sabe que tiene que haber una relación, pero dice, no, pero es que este mes no, porque este mes él cumple años. No, imagínense, ¿quién es capaz de terminarle en el mes del cumpleaños? Eso no lo haría Jesús. ¿Usted cree que Jesús le aguaría el mes del cumpleaños? Ese es el mes del cumpleaños. El mes pasado era porque era Navidad. No, es que la Navidad, no vuelve a disfrutar, no vuelve a celebrar una Navidad. ¿Ah? Entonces, de ahí hasta que termina el mes del cumpleaños, tiene permiso de no hacer lo que sabe que debería estar haciendo. Pero llegará al final del mes y en ese momento dirá, ¿quién le termina justamente después del cumpleaños? Va a ser como lógico, ¿no? Va a ser como lógico. Entonces así otro mes, hasta que decidas dejar de sacar una excusa. El tiempo para dejar de hacer lo malo es ya. El tiempo para sacar la basura es ahora. Y cuanto más tiempo tú permaneces con la basura dentro de la casa, más moscas van a aparecer, peor va a empezar a oler y más difícil se va a volver el tema. Porque la basura acumulada se seguirá acumulando y producirá más y más basura. Así que el tiempo para hacerlo es ahora. Deja ya las excusas. Las excusas a ti te hacen creer que ya está solucionado algo que no está solucionado. Yo recuerdo una vez unos amigos que ellos sabían que tenían que empezar a ir al gimnasio y yo me acuerdo que ellos siempre decían, no, tenemos que empezar a ir al gimnasio y sacaban diferentes excusas de por qué no. De pronto en un momento dejaron de hablar acerca de ir al gimnasio.
Entonces nosotros le preguntamos a mi esposa, oye, ¿qué pasó? Ustedes ya, dice, no, es que ya tomamos una decisión, entonces de allá allá estamos tranquilos. ¿Qué? No vamos a esperar a que construyan un gimnasio cerca de la casa. Y yo, pero ¿hay planes o algo? No, 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 pero tienen que construir algún día. Entonces dijimos, el día que construyan un gimnasio, hágame el favor. Como les había evolucionado la excusa. Entonces ya no se preocupaban. Porque cada vez que venía el tema decía, no, verdad que todavía no lo han construido. Cuando empezaron a construirse trastear, no, mentiras, no. Pero una historia que me recuerda a esto, que es la del faraón de Egipto. El Señor había decretado que el pueblo de Israel, su pueblo, tenía que salir de Egipto, donde ellos estaban siendo esclavizados, donde ellos eran esclavos. Así que el Señor envía a un vocero, a su profeta, que es a Moisés, a hablar con el faraón de Egipto, y decirle, deja salir mi pueblo, porque mi pueblo tiene que salir al desierto a adorarme. Vuelvo y repito, hay muchos que creen que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto para ir ¿a dónde? A la tierra prometida. Esa no fue la razón por la cual Dios sacó a su pueblo para ir a la tierra prometida. El Señor sacó a su pueblo para que en el desierto le conocieran. Y producto o resultado de conocerle, iba a venir una tierra prometida. Pero mientras que tú busques a Dios para tu tierra prometida, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, tú te conviertes en esa mujer que se casa con un hombre porque es rico. No te estás casando con el hombre por quien él es, sino por lo que te puede dar. Y ese no es el tipo de relación que Dios quiere contigo. Dios quiere una relación en la cual tú lo buscas a Él por quien Él es, no por lo que Él te pueda dar. Y todo lo que Él te da es añadidura. La palabra que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Hay muchos que dicen, no, sí, es que yo vengo por lo añadido. No, no es lo añadido. Es el reino de Dios y su justicia, es encontrarte con Él, es conocerlo a Él. Lo demás es añadido, viene como resultado. Así que Moisés le dice al faraón, mira, tú tienes que dejar salir al pueblo. Ese era el mandato de Dios. Y cuando él hablaba, seguramente el faraón era tocado también. No, yo tengo las intenciones, yo tuve las intenciones de dejarlos salir. Los dejas, no, pero yo tuve las intenciones de obedecer. Y cada vez que él podía tener las intenciones de hacerlo, pero no lo hacía, en ese momento el Señor le enviaba una plaga. Y cuando venía la plaga, venían ¿qué? Las buenas intenciones. Entonces otra vez el faraón llamaba a Moisés y le decía, mira, ahora sí yo tengo las intenciones de dejarlos salir, los voy a llevar a acción, por favor clama a Dios para que quite esta plaga que ha venido sobre todo Egipto. Y las plagas las conocemos, que era que convirtió todo el agua en sangre, que hubo mosquitos y diferentes plagas. Si quieres conocer mejor la historia, ve y en Éxodo la encuentras. Pero hay una que me llama la atención. Fue una oportunidad que a causa de que él estaba resistiendo a Dios, vino como resultado porque siempre que tú decides no arrepentirte, sino insistir en tu terquedad y en tu necedad, porque eso es, cuando tú no te arrepientes, tú eres terco y eres necio. Eres como el perro que insiste en ir a comer su propio vómito. Lo que lo está enfermando, él insiste. Y entonces este hombre, el faraón, insistía y a causa de eso venía la maluquera. Venía otra plaga. Una oportunidad en que el Señor envió una plaga de ranas y se llenó todo Egipto de ranas. Había ranas, cuando estoy diciendo todo Egipto de ranas, estoy diciendo que aún dentro del palacio usted se acostaba y era ranas por todos lados, ranas. Imagínese esa situación, de pronto cuando usted la lee no le parece grave, pero imagínese esa situación. Yo creo que hay varios acá, aparte de José, que en una situación de esa viajarían. Una lagartija, bueno, lleno de ranas por todo lugar. Así que el faraón dice, mire, no puedo dormir, no puedo ir al baño, no puedo comer, levanto, me traen la comida y levanto y ranas. Y no es que él comiera ancas de rana, no, es que le venía ranas encima de la otra comida. Todo era ranas. Así que él llama a Moisés y le dice, ahora sí tengo la intención de arrepentirme. Entonces clama a Dios para que se lleve las ranas, las consecuencias de mi pecado. Y quiero leer en Éxodo capítulo 8, versículo 8, lo que pasó ahí. Dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí. Piensa en ranas, aquello que a causa de tu pecado está ocurriendo y que te está produciendo una amarga en tu corazón. Porque el pecado siempre va a traer algo que a ti te está afectando. La relación que no has dejado viene a traerte un tormento, una pelea insistente constantemente. De pronto es un vicio,
que viene dañándote a ti, viene dañando a tu familia, porque es que tú no has querido dejar un mal hábito, un vicio que te está trayendo problemas con las demás personas, es un mal ejemplo para tus hijos. Piensa en lo que tú sabes, ese pecado, de pronto es un pecado sexual, que te viene afectando a ti, viene afectando tu ministerio, viene afectando tu relación, y va a afectar tu relación futura, si eres un soltero. Cualquiera que sea ese pecado está trayendo ranas, no te deja avanzar, te hace tu vida un problema. No es lo que Dios quisiera para ti, es que el deseo de Dios no es que hubieran ranas por todo lado. Entonces Él dice, ruéguele al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, porque si el pecado de Él no solamente lo está afectando a Él, sino que ya había empezado a afectar todo su entorno. Lo que ocurre. Y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Ahí se está comprometiendo, arrepentimiento. Que se vayan las consecuencias y yo voy a dejar mi pecado. ¿Cuántas veces cuando lleguen las consecuencias a causa de tu pecado, las que causaron tu pecado, tú no dices a Dios, bueno Señor, llévate las consecuencias y de verdad yo voy a cambiar? Pero apenas Dios se lleva las consecuencias, tú ya no cambias. Pero en este momento parecía que él estaba siendo sincero. Entonces decía, ruéguele al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Yo dejaré de molestarme, me alinearé con Dios. Y Moisés le respondió, dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se librarán de ellas. La promesa está bonita, ¿no? ¿Cuándo? Dime cuándo. ¿Cuándo quieres arrepentirte? Dime cuándo quieres que la situación cambie. Dime porque le voy a rogar a Dios y el Señor me ha dicho que apenas tú te arrepientas, apenas tú decidas cambiar y lo lleves a cabo, toda la situación va a cambiar. Dime cuándo. Entonces el faraón se enfrenta con un cuándo y responde. ¿Qué dice? Mañana mismo, contestó el faraón. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué quería pasar él otra noche con las ranas? ¿Por qué se había pegado tanto al producto de su rebeldía? ¿Por qué le daba largas? ¿Por qué insistía en no dejar salir al pueblo de Israel? Oh, sorpresa, cuando Moisés rogó, se fueron las ranas y él no dejó salir al pueblo. Cuando tú postergas, eso simplemente muestra que tú no te quieres arrepentir, que tú quieres seguir insistiendo. Y mientras que tú insistas en tu mala conducta, la situación no va a cambiar. Y tú le dices a Dios, Señor, cambia mi situación, cambia mi situación. Dios se puede llenar las ranas, se las puede llevar. Pero mientras que tú no cambies, solamente se irán las ranas para que llegue algo peor. Porque cada plaga era peor que la anterior. La última plaga, la final, es que vino un ángel de muerte y se llevó la vida de todos los primogénitos de Egipto. El propio hijo del faraón murió a causa de su rebeldía. ¿Qué era eso? La muerte de su hijo comparado a ranas por todas partes. Ya no era nada, ¿o no? Pero cuando tú insistes y postergas y postergas y postergas y postergas, tú cambias situaciones que son incómodas hoy por situaciones que son desastrosas mañana. ¿Cuánto no daría este faraón por volver atrás y decir, Señor, devuélveme la vida de mi hijo a cambio de tener que vivir el resto de la vida rodeado de ranas? Pero ya era muy tarde. Porque para él siempre era mañana, 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 mañana. ¿Por qué le das largas a lo que no te deja dormir? ¿Por qué no hoy si Dios está dispuesto? ¿Por qué sigues postergando lo que no deberías estar postergando? Deja de postergar. No es mañana, es ya, es ahora. El mejor momento para hacer lo correcto es ya, es ahora. Lo correcto no se posterga. Lo correcto se hace ya y en ese mismo momento. ¿Tú sabes cuáles son las personas que más lejos llegan? Las personas que más producen, las más productivas. Las que hacen las cosas importantes ya, no le dan largas. Hay gente que dice, tenemos que hacer esto. Ok, ¿cuándo? Ya, lo vamos a hacer ya. Y no postergan. Pero el que sigue postergando, seguirá postergando, seguirá postergando, seguirá postergando. Y hoy Dios te dice, deja de decir mañana y empieza a decir hoy. Empieza a decir ya. Deja de decir en un rato y empieza a decir ya.
a partir de este momento. Él quiere llevarse las ranas, pero si el Señor se lleva las ranas y tú no cambias, lo único que eso va a producir es que venga otra plaga peor que las ranas. Así que el Señor te dice, deja de entretenerte con el sonar de las trompetas, que no están ahí para que bailes, sino para alertarte de un peligro que ya viene. Este es el año del centinela. No es el año de bailar al son de las trompetas. Es el año de cambiar y alistarnos porque ya están sonando. Deja de postergar y empieza a solucionar hoy. Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Yo quiero volver a leer esto y ya te voy a decir por qué lo estoy leyendo. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es común que las personas decidan postergar por falta de esfuerzo, porque se requiere, o por falta de valentía, porque la necesitas. Las razones por las cuales las personas postergan es porque, no, es que eso está muy duro y no se esfuerzan lo suficiente. O porque el hacerlo, el poner manos en la masa, en lo que deberías estar poniendo tus manos en la masa, te enfrenta a situaciones que de una u otra manera te atemorizan. Entonces tú prefieres más bien ser cobarde, dejarlo y después lo hago. O por perezoso, falta de esfuerzo, o por cobarde, que es no estar dispuesto a ir a encarar lo que deberías estar encarando. Pero las grandes conquistas son para aquellas personas que se esfuerzan sin rendirse y son valientes sin acobardarse. Y por eso en este mundo en el que vivimos son pocos, son minorías los grandes conquistadores. Porque son pocos los que están dispuestos a esforzarse sin rendirse y a ser valientes sin acobardarse. Es algo a lo que todos nos enfrentamos día a día. Esfuerzo y valentía. Desde que tú te levantas en la mañana, suena el despertador. En ese instante te toca empezarte a esforzar porque tu cuerpo te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero si tú te esfuerzas, puedes vencerlo. Cuando tú estás en el trabajo y te enfrentas de pronto a una presión de hacer algo que no es íntegro, que no es correcto y que va en contra de la palabra de Dios, pero no hacerlo te significaría ir contra tu jefe, decir no, o contra las demás personas, con un cliente que de pronto se podría arrepentir y ese gran negocio que está ya por darse se te podría perder. En ese momento tú requieres ¿qué? Valentía, porque te da miedo. Aún yo hablo con líderes de ministerio y cuando hay personas que les empiezan a poner problema a ellos, que no quieren alinearse, que no se quieren alinear a la visión de la iglesia, que no quieren trabajar, que no quieren hacer todo, esos líderes se acercan a mí. Y hay un momento en el que ellos dicen, es que si yo pongo en orden a esta persona, ¿qué tal que se vaya del ministerio? ¿Qué tal que se vaya de la iglesia? Cobardía, cobardía, cobardía. Y yo les digo, no tengas miedo a que se vaya. No tengas miedo a que se vaya, porque en ese momento el que va a estar liderando es el miedo. Y Dios a nosotros no nos llamó a tener miedo, sino a tener valentía. Dios no nos llamó a ser perezosos, sino a esforzarnos. Y cuando tú tomas decisiones producto del miedo, tú estás dejando de obedecer a Dios y por lo tanto estás dejando de conquistar lo que Dios quiere darte a tu vida. No tengas miedo, no tengas miedo a perder tu trabajo, no tengas miedo. No estoy diciéndote que puede ser estúpido, es distinto, ¿no? Porque valiente es que yo hago lo que Dios me manda a hacer independiente de lo que ocurra. Estúpido es que no, es que yo no mido las consecuencias, yo mando a hacer lo que Dios no me ha mandado a hacer porque es que yo soy muy valiente. Eso es distinto y hay veces que parece ser lo mismo. Una cosa es la estupidez, otra cosa es la valentía. La valentía es porque Dios me dice, yo lo hago independiente de lo que se venga. La estupidez es, no, porque es que yo no tengo ganas, o es que estoy bravo o impulsado por las emociones, pero no por Dios. Tú haces algo que claramente no deberías estar haciendo.
Y hay muchos que dicen, uy, no, ese tipo sí fue valiente, ¿qué tal como insultó al jefe delante de todos? Yo no me hubiera atrevido, qué valentía la de ese tipo, ¿qué valentía? Eso no es valentía. Eso no es valentía. Pero valentía sí es cuando tú llegas y dices, no, no voy a hacer eso porque eso no es íntegro. No voy a hacer eso porque eso es mentir. Y tú decides obedecer a Dios por encima de lo que sea, por encima de cualquier instrucción, por encima de cualquier demanda, simplemente porque Dios lo dice. Y no tengas miedo de los resultados. Si tú pierdes un trabajo, pierdes un negocio, pierdes una amistad, pierdes un miembro de tu ministerio o lo que sea, por hacer valientemente lo que Dios te ha llamado a hacer, gloria a Dios, porque la recompensa vendrá. Amén. El Señor le estaba diciendo a Josué, te enfrentarás a situaciones en las cuales tus fuerzas te dirán, no podemos, y en ese momento esfuérzate. Te enfrentarás a situaciones en las cuales el miedo te dirá, no lo haga, no lo haga, no lo haga porque te dejarán, te abandonarán, te irá mal, pero hazlo, porque como resultado conquistarás toda la tierra que yo tengo para ti y ya está a tu nombre. Cada vez que tú te esfuerzas y eres valiente, tú no vas a estar perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti, vas a estar avanzando para llegar a ellas finalmente. ¿Tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo hoy? Hay muchos que por falta de valentía, por ser cobardes, y están siendo cobardes porque creen que si son valientes van a perder algo muy grande. No, es que va a perder algo muy grande. Tú no vas a perder lo grande, te vas a estar acercando a lo grande. Porque tú no quieres la bendición de los hombres, tú quieres la bendición de Dios. Amén. Y tu miedo y tu cobardía y tu falta de esfuerzo te puede llevar a la bendición de los hombres. Pero tu valentía y tu esfuerzo te va a llevar a la bendición de Dios. Y tú vas a decir algo, es mejor la bendición de Dios que la de los hombres. Amén. La de Dios perdura, permanece, es tuya. La de los hombres se irá de tus manos antes de que tú te la lleves al paladar. La de Dios es esforzándote y siendo valiente. La de los hombres es siendo tramposo, temeroso y queriendo agradar a las multitudes. No sé quién fue el que dijo, no sé cuál es el camino al éxito, pero sí sé cuál es el camino al fracaso. Y es querer agradar a todo el mundo. Bueno, esa persona no sabía cuál era el camino al éxito, pero nosotros sí lo sabemos. El camino al éxito es buscar agradar siempre a Dios. Amén. Y eso significa enfrentar temores, enfrentar personas y esforzarte y ser valiente. Y hay momentos de nuestra vida en que requerimos esforzarnos más y ser más valientes, sí. Pero es en esos momentos donde tú tienes una oportunidad de ser mejor que el resto de las personas. Porque si tú ya estás por darte por vencido, o ya estás en el punto en el que tú dices, ya no puedo más del miedo, es hasta ahí, hasta ese punto, hasta ese mismo lugar, que llegan la gran mayoría. Y si tú decides, no me rindo, voy a seguir siendo valiente y me voy a seguir esforzando, tú estarás un paso más adelante que la mayoría, y ya serás extraordinario. Así que si tú estás en el punto en el que ya quieres botar la toalla, en el que ya quieres gritar de miedo, en el que quieres dejar de avanzar, hoy el Señor te viene a decir, ahorita tienes la oportunidad perfecta de llegar a donde otros no han llegado. Amén. Da un paso más, con esfuerzo y con valentía. Y entonces poseerás la tierra que yo tengo preparada para ti. Amén. ¿Lo crees? Sí. Lastimosamente, son más pocos los que se acobardan, son más pocos los que no se esfuerzan, pero eso no tienes por qué ser tú. En cuanto al arrepentimiento, porque sí, arrepentirnos significa ser valientes y esforzarnos. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 nos dice, diles, tan cierto como que yo vivo. ¿Quién está hablando? El Señor. Me encanta cuando el Señor dice tan cierto como que yo vivo. Porque el Señor te está diciendo, si tú crees que yo vivo, cree esta palabra que yo estoy diciendo. Afirma el Señor omnipotente.
que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Esfuérzate y sé valiente y conviértete. Para Dios, lo importante no es lo que tú hiciste, dejaste de hacer en tu pasado, sino lo que tú decides empezar a hacer a partir de este momento. Porque hay muchos que dicen, ¿cuánto me hubiera gustado haber escuchado esta palabra 10 años atrás? No, es hoy. Es hoy. Es en este momento. Este momento es la mejor oportunidad que tú tienes para empezar a construir. El pasado ya pasó. Y el futuro va a ser el producto de lo que tú decidas construir hoy. El único momento en el cual nosotros podemos construir es en el presente. Deja de construir en tu pasado, deja de construir en tu futuro, porque tú construyes es en el presente. Es en el único momento en el cual tú puedes tomar decisiones y llevar a cabo acciones. En tu presente. Y Dios te está diciendo, no me importa lo que tú hiciste, no me importa lo que tú dejaste de hacer en tu pasado, porque el momento al cual yo te llamo un arrepentimiento y empezar a llevar a cabo tus acciones es ya, desde tu presente. Porque es ahí cuando vamos a construir juntos un futuro, te dice el Señor. El Señor, Él es el creador, Él es el gran constructor. Él no se queda mirando el pasado, porque quedarte mirando el pasado solamente destruye, no construye. El que mucho mira su pasado, poco construye su futuro. Y el Señor no quiere que te quedes mirando en el pasado. El Señor te está llamando a que decidas dejar atrás el atrás y empezar a construir hoy. Y si hasta este momento tú venías destruyendo, el Señor te dice, el día es hoy, el día es ya. Este es el momento en el cual tú dices, no más destruir y empiezo a construir. Todos los días tú tienes la oportunidad de poner un ladrillo. Ponlo en el lugar correcto y construirte un gran futuro. Por eso Dios a nosotros constantemente nos llena de nuevas oportunidades. Porque la invitación de Dios siempre es a construir. Esos son los planes que Él tiene para ti. De construir tu familia, construir tu vida, construirte en todas las diferentes áreas. Pero lo vas a hacer desde tu presente, caminando hacia tu futuro. Pero acá viene otra advertencia. ¿Sí? Para Dios lo importante no es lo que hiciste en el pasado, sino lo que tú decides empezar a hacer en tu futuro. Pero esto no solamente es para lo malo, sino también es para lo bueno. ¿A qué me refiero? A que lo bueno pasado que tú hiciste no disculpa lo malo presente que estás haciendo. Yo luego te lo digo. Lo bueno pasado que tú hiciste no disculpa lo malo presente que estás haciendo. El esfuerzo pasado que tú tuviste no disculpa la falta de diligencia que estás teniendo en el presente. Tu valentía pasada no disculpa la cobardía que estás viviendo hoy. Porque el Señor quiere que tú seas constante. Y tú no puedes llegar delante de Dios a decir, no, pero Señor, yo fui valiente y todo en el pasado, cuando en el presente no lo estás viviendo. Porque igual, como Dios dice, ok, borrón y cuenta nueva de todo lo malo que hiciste y empecemos desde ya a construir, también te dice con respecto a lo bueno. Lo bueno ya lo hiciste, pero no significa que ahora lo puedes dejar de hacer. Tiene que ser una constante en tu vida. Y en Ezequiel capítulo 33, versículo 12 al 16 dice, tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. Y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte en su pecado y actúa con justicia y rectitud,
y devuelve lo que tomó en prenda. Mira, el arrepentimiento es devolver lo que tomaste en prenda. Y restituye lo que robó. Y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Para Dios lo importante no es el marcador parcial, sino el marcador final. Así que deja de llegar delante de Dios a decir, Señor, si no, perdimos 10-5, pero en un momento íbamos ganando 5-0. No importa. Ni para Dios ni para nosotros. Si tu equipo arranca ganando, yo va ganando 89 de los 90 minutos, pero en el último minuto lo golean, tú no sales a celebrar los 89 minutos. ¿O no es así? No, pero es que 89 de los 90 fuimos ganando. Ah, victoria. Usted nada más ganaron en el último minuto. Lo importante no es el marcador parcial, es el marcador final. Y Dios, para Dios es exactamente igual. Y hoy tú tienes tiempo de arrepentirte. Hoy tienes tiempo de, independiente cuál sea tu marcador hasta ese instante, de dejar atrás tu pasado y de cambiar ese marcador y empezar de nuevo. Y Dios no te va a recordar a ti por los errores que tú cometiste cuando tú empezaste o durante un tramo de tu vida, sino por los aciertos con los cuales tú decidiste finalizar tu vida, independiente de si ya estás al final de ella o apenas estás en el comienzo. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron, y vuelvo y digo, fueron prostitutas, ladrones, asesinos, los más viles pecadores. Y digo fueron porque después de haberse encontrado con Dios, haberse arrepentido y haber tenido ese giro en sus vidas, ellos ya no fueron recordados como asesinos, prostitutas, ladrones o pecadores, sino como hijos de Dios, herederos, coherederos, embajadores del reino de los cielos. Y el pasado de ellos solamente fue usado para mostrar la gloria de Dios en sus vidas. ¿Dónde Dios los alcanzó? ¿Y hasta dónde los ha traído? ¿Cómo los tomó? ¿Y en qué los ha convertido? En Mateo capítulo 20, versículo 16, nos habla el Señor a través de una parábola y nos dice: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros que estaban sentados sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Ellos no los habían llamado. Contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Curioso que el Señor haya decidido que así fuera, ¿no? Él ya sabía el resultado. Y él quería ese resultado, que se levantara la carne de los demás. Y dice: se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Dios sabía lo que estaba haciendo. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti.
es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los que trabajaron todo el día recibieron la misma paga que los que empezaron a trabajar al final del día y solamente habían trabajado 1 hora. A unos los llamó desde temprano, a otros los llamó desde tarde o cuando ya era la tarde. Pero lo que vemos acá es que cuando Dios los llamó, ellos respondieron a ese llamado. Y esta es la parte importante. Que independiente si los llamó temprano, independiente si los llamó al final del día, ellos respondieron a ese llamado. ¿Con intenciones? Les estoy preguntando. No. Con acciones. Porque las buenas intenciones no producen paga. Y porque ellos respondieron, independiente si lo hicieron en la mañana o en la tarde, recibieron la paga de todo el día. Y lo que hoy Dios te está diciendo es, no importa la hora a la cual Dios te está llamando. No importa si Él te está llamando cuando parece ser temprano, no importa si Él te está llamando cuando parece ser muy tarde, pero si tu respuesta en este momento que Dios te está llamando ya es seguirlo, tú vas a recibir la paga de todo el día. Pero si tú rechazas, sea cual sea la excusa, te perderás de la paga. Hay muchos que Dios los está llamando ya, y a causa de que ya es el final del día, y ya ha pasado una gran parte del día en que ellos no deberían estar, no trabajaron como deberían estar trabajando, sino haciendo lo que no deberían estar haciendo, dicen, no, yo no voy a trabajar porque ya es muy tarde. Yo no voy a trabajar porque ya durante el día he hecho lo malo. Yo no voy a trabajar porque es que no merezco de trabajar allá. Dios te está llamando y te está diciendo, no importa si es el principio del día o el final del día, si tú decides responder a su llamado e ir con Él y hacer lo que debes estar haciendo, a partir de este momento, tu paga será completa. Porque a Dios no le importa lo que tú hiciste la primera parte del día. Para Dios lo importante es lo que tú decides hacer al final del día cuando Él te llama. Y hoy Dios te está llamando. Deja de rechazar el llamado que Dios te está haciendo simplemente porque tú eres bueno en sacar excusas y por lo tanto no has sido bueno en nada más. Pero pongamos otro escenario, porque es que el Señor nos habla a todos. ¿Qué hubiera pasado si los que empezaron a trabajar desde temprano hubieran abandonado su trabajo cuando llegó la hora de la paga? ¿Hubieran recibido su paga? ¿Qué hubiera pasado si llegaron temprano, empezaron a trabajar, pero de pronto, ay, no, es que me duele la espalda y se hubieran ido? Cuando llegó la hora de la paga, ¿hubieran recibido su paga? No. La respuesta la dice el Señor, porque muchos dicen, bueno, no sabemos, ¿no? En la parábola de las 10 jóvenes solteras, el Señor nos da esa respuesta. Y nos está hablando en esa parábola de 10 jóvenes solteras que están esperando su novio. Cualquier parecido con la realidad. Vamos a hacerlo más visible. Por favor, pasen 10 solteras que estén esperando. No, mentira. Hay unas que pasaron corriendo. No, bueno. Entonces, de las 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, de las insensatas, ellas llevaron su lámpara, pero no se abastecieron de aceite, no traían ningún tipo de aceite. Pero eran otras que eran prudentes, que llevaron no solamente la lámpara, sino vasijas de aceite para que no se les fuera a acabar el aceite. Hoy le digo a las solteras, asegúrate de tener un buen abastecimiento de aceite. Y entonces dice que el novio pareció tardar, ¿no? Hay veces que Dios parece tardar, ¿o no? Es que uno dice, oiga, no, pero es que yo para qué llegué tan temprano y nada, que llega la hora de la paga. Mira, Dios sabe cuándo llega. Él sabe cuándo llega. Él no llega temprano, Él no llega tarde, Él llega el momento oportuno. Entonces, el novio empezó a tardar. Entonces, estas novias, tanto las prudentes como las insensatas, empezaron a quedar dormidas. Y estaban dormidas. Cuando de pronto, a la medianoche, pero ¿por qué a mí me llama la atención que hubiera sido justamente a la medianoche? Porque es la noche, es la hora más oscura. La medianoche
Es la hora más oscura. Se supone que es cuando el sol está, mejor dicho, al otro lado, ¿no? Dejó de esconderse y dejó de asomarse. A la hora más oscura, cuando menos se veía y cuando más se necesitaba, ¿qué? La lámpara con aceite. ¿Sí ves por qué es importante que tú te abastejas del aceite? Porque es que el aceite, cuando nosotros no lo estamos necesitando, cuando apenas el sol se está yendo, uno dice, ¿para qué aceite? O si fuera cuando el sol ya está saliendo, ¿para qué aceite? Pero es que el aceite lo vas a necesitar para la hora más oscura, a la hora en la que tú no te puedes dar el lujo de no tener aceite. Dice, cuando llegó la medianoche, de pronto se oyó un grito. Cuando menos lo esperaban y decían, llegó el novio. Así que estas se levantaron y empezaron a preparar sus lámparas. Pero las insensatas ya no tenían aceite para prepararlas. Así que empezaron a decirle a las otras, oiga, venga, regálenos un poco de aceite porque es que se nos acabó la de nuestras lámparas. Y no es que las prudentes no fueran generosas. No, es que ellas dijeron, apenas nos alcanza para nuestras lámparas, no nos alcanza para el de ustedes. Esto va para las personas que siempre están dependiendo de la espiritualidad de otros. Aquellos hijos que no, yo no oro, pero es que estoy protegido por las oraciones de mi mamá. Aquellos esposos que no, yo de convertido no tengo nada, pero es que mi esposa ahí está clamando, usted viera, pastor, los callos que ya tiene ahí en la rodilla, entonces ella ora por los dos. Aquellas personas que se dan el lujo de no volver a la iglesia hasta que el pastor los llama y los coge de la oreja. Hay unos que uno ya sabe que tiene, ya se está acercando la hora de llamarlos, él ya va a dejar de venir, uno ya sabe. Porque son cíclicos y siempre están dependiendo no de su propio abastecimiento de aceite, sino el de otros. Porque va a haber un momento en que ese aceite que tú le tratas de pedir a otros, ellos no van a poder darte, porque lo necesitan para ellos mismos. Y si tú no tienes tu propio abastecimiento, lastimosamente te vas a encontrar a la hora más oscura de tu vida sin ayuda alguna, cuando ya es muy tarde. Hay una hora en que ya es muy tarde. Y por eso el momento para cambiar, para arrepentirte, para empezar a seguir a Dios, es cuando ya, ahora. Entonces, estas mujeres insensatas, al ver que no tenían aceite, decidieron salir a comprar aceite, salieron corriendo. En ese momento sí les dio como, sí, seamos espirituales, vamos. Y salieron a buscar aceite. Qué triste es cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios empieza a repartir ciertas bendiciones dentro de la iglesia y que todas las personas que están esperando contigo empiezan a recibir esa bendición, pero tú pareces quedarte como por fuera. No porque Dios no la tuviera para ti, sino porque no estabas abastecida de aceite. Es triste, ¿o no? Pero uno ve en el caminar cristiano varios amigos con los cuales uno empezó que nunca tenían aceite, siempre era del aceite de los demás. Y uno empieza a avanzar en el cristianismo, empieza a avanzar en su vida y su vida empieza a avanzar en bendición. Porque es que la palabra de Dios dice que la vida del justo será como la luz del aurora que va a un aumento hasta que el día llegue a su plenitud. Entonces empieza a aumentar el brillo de la vida y cada día más bendición. Pero uno ve esos que nunca se abastecieron en aceite porque siempre eran a pedirle a los demás. Y es como si sus vidas estuvieran congeladas en el tiempo. No hay avance. Bueno, de hecho sí hay avance. Hacia atrás, retroceso. Y cuando empezaron a darse cuenta que todos los demás a su alrededor estaban siendo bendecidos, en ese instante dijeron, ok, yo me voy a poner juicioso, ahora sí voy a cambiar, me voy a arrepentir, porque es que ya viene el novio, lo que tanto estaba esperando, ahora sí llegó el tiempo de empezar a hacer lo que no he querido hacer y abastecerme de aceite. Se fueron a comprarlo. Pero después de que llegaron con su aceite, las puertas estaban cerradas y las prudentes estaban adentro con su novio disfrutando de su banquete. Tu banquete ya viene, pero ¿cómo está el estado de tu lámpara? No sea que se quede adentro preparado cuando tú te quedes afuera. Y estas mujeres empezaron a golpear. Y en Mateo capítulo 25, versículo 11 al 12 nos dice lo que pasó. Después llegaron también las otras, las insensatas,
Señor, Señor. Yo me imagino que no era simplemente Señor, era golpeando esa puerta con todas las fuerzas. Señor, Señor. Y diciéndose a sí mismas: estuve tan cerca, estuve tan cerca, estuve tan cerca de estar adentro. Compartí con todos los que están adentro, pero estoy afuera. No puede ser esto. Esto no me puede estar pasando a mí. Necesito otra oportunidad. Y golpeaban clamando y diciendo: otra oportunidad, otra oportunidad. No es a la puerta donde quiero estar, es adentro, es adentro, es adentro. Y en ese instante se dieron cuenta que aquel que los entretenía no era un humorista, no era un recreador, era un profeta que estaba haciendo sonar unas trompetas. Y recordaron cada palabra y se dijeron: ¿por qué no me esforcé? ¿Por qué no fui valiente cuando me debía haber esforzado? Cuando debía ser valiente. Porque aquel día que estuve en esa iglesia, que escuché esa palabra que produjo en mí una intención, ¿por qué no la llevé a cabo a la acción? Porque mientras tuve tiempo seguí postergando y sacando excusas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y seguían golpeando con todas sus fuerzas. Les dolían las manos, pero no importaba. Seguían golpeando. Les salían ampollas, pero no les importaba. Porque todo lo que les importaba estaba dentro. Lo que habían esperado toda su vida estaba dentro y ellas estaban afuera. Y golpeaban fuertemente y fuertemente y fuertemente. Cuando de pronto escucharon una voz que les decía: no las conozco, respondió él. Se han acabado las oportunidades y no las aprovechaste. No las conozco, le respondió el novio. Se han acabado las oportunidades. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Para qué trabajas desde ya? ¿Por qué no esperar al final del día? ¿Por qué no hacerlo si la paga será la misma? Porque no sabes cuándo llegará el final del día. No sabes cuándo llegará el dueño con su paga, ni el novio por su novia. Pero sí sabemos algo: que el momento se acerca y que nunca estuvo más cerca de lo que está en este instante. Este es el 2016, el año del centinela, y se acerca el final. Obedece al sonar de las trompetas. Amén.